La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Saludos a todos, bienvenidos al último programa del año, un programa muy especial. El Papa dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. En la semana del nacimiento del Señor Jesús, y más precisamente en la solemnidad de San Juan, apóstol y evangelista, el Papa Francisco dedicó su catequesis semanal al significado de la Navidad. En primer lugar, dirigió su mirada al pesebre y en particular a la liturgia de estos días que nos hicieron volver a vivir el día del nacimiento de nuestro Salvador. A partir de allí, siempre con el corazón y la mente en el significado más profundo del nacimiento de Cristo, el obispo de Roma reflexionó sobre una realidad de nuestros días, a saber, la desnaturalización de la Navidad. Queridos hermanos y hermanas, dedico la catequesis de hoy a reflexionar sobre el significado de la Navidad. En nuestros días estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. Es Él quien da sentido a todo lo que celebramos. Esta desnaturalización de la Navidad, que, como observó el Papa, se da particularmente en Europa, en nombre de un falso respeto que no es cristiano y que a menudo esconde la voluntad de marginar la fe, hace por una parte que sí, sea una fiesta, pero no es la Navidad, porque no está en el centro Jesús. Se al centro c'è Lui, allora anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le varie tradizioni locali, compresi i cibi caratteristici, tutto concorre a creare l'atmosfera di festa, ma con Gesù al centro. Si en el centro está Jesús, explicó Francisco, también todo el contexto, a saber, las luces, los sonidos, las distintas tradiciones locales, incluidos los alimentos característicos, convergen para crear la atmósfera de fiesta. Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Por este motivo, nosotros los cristianos nos intercambiamos regalos, porque el verdadero don para nosotros es Jesús, y como Él queremos ser don para los demás. En este mismo punto, en su catequesis en italiano, el Santo Padre profundizó en esa luz que es Jesús, describiendo y volviendo a repasar el sorprendente modo en que nuestro Salvador se muestra al mundo. Nace de una pobre ragazza sconosciuta. Nace de una pobre joven desconocida que lo da a la luz en un establo con la única ayuda del marido. El mundo no se da cuenta de nada, pero los ángeles en el cielo, que saben de esto, exultan. Así es como Jesús se presenta también a nosotros, como el don de Dios para la humanidad. Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, con los que establece una amistad que continúa en el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea construir un mundo nuevo,
en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas. Dios quiere construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas, maltratadas e indigentes. Ellos eran los emarginados, los mal vistos, los despreciados, y sin embargo a ellos se les apareció primero Jesús. En estos días los animo a abrir la mente y el corazón para acoger a Jesús, que es el don de Dios para nosotros. Y si lo acogemos también nosotros, podremos serlo para los demás, especialmente para los necesitados de atención y de ternura. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Abriendo Puertas presentó El Papa Dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Muy feliz Navidad para todos los radioyentes de Abriendo Puertas. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Santos Reyes Magos que llegan de Oriente a adorar al niño que ha nacido ya. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Todos los pastores están anunciando que el niño ha nacido y ya es Navidad. Hemos sentido, Señor, tu voz amante en el misterio de las noches bellas, y en el suave palpitar de las estrellas la armonía goce de tu semblante. No nos llegó tu acento amenazante entre el fragor del trueno y la centella. Al alma han llamado tus querellas, pero como el suave bajido de un infante, ¿por qué no escuchamos tu voz cuando nos hablas? ¿Qué nos hizo perder la franca vía y unirnos en las tinieblas del vacío? Haz, Señor, nuestro dulce bien, que en la serena noche volvamos a escuchar tu cantinela. Ya no seremos cobardes, Padre nuestro. Amén.
Amigos, hay quienes dicen que oyen la voz de Dios, que se dejan guiar por esa voz. Algunos amigos nos invitan a escuchar esa voz del Señor. Y ahora que estamos en el plan de recibir un nuevo año, ¿qué mejor tema que este? Precisamente nos acompaña en el programa de hoy Dora Tovar, profesora de teología, para desarrollar el tema ¿Cómo identificar la voz de Dios en nuestras vidas? Dora, gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Una feliz Navidad con un poco de retraso para todos los oyentes, ¿verdad? Y mis mejores augurios para el nuevo año. Igualmente para ti, Dora. Estamos encantados de contar con tu presencia nuevamente. ¿Realmente, Dora, se puede escuchar a Dios? Mira, me encanta la pregunta y voy a empezar a contestártela con un ejemplo tomado de la vida real. Mira, ¿tú sabías que los bebés empiezan a escuchar en el vientre materno desde muy tempranas semanas? Parece ser que ya en la quinta, sexta semana los bebés en el vientre materno desarrollan ya el sentido del oído. Parece que es el primer sentido que desarrollamos y también el último que perdemos, aunque parece ser que en la vejez todos tienden a ser sordos, pero parece que cuando nos desconectamos en el momento de la muerte, el último sentido que se desconecta es el del oído. Traigo a colación esto porque el hecho de que el bebé en el vientre escuche le permite percibir sobre todo algunos sonidos y se han hecho experimentos y se ha descubierto que la voz grave del padre es la que más rápido llega y la que mejor percibe el bebé dentro del vientre materno. Y cuando el papá le habla al bebé, desde antes de nacer, cuando nace, el bebé identifica inmediatamente esa voz. Es algo maravilloso. Mientras a la madre la identifica por el olor, al padre lo identifica por el tono de la voz. Y si ese niño empieza a identificar la voz del padre, y el padre es un verdadero padre que da orientaciones, que guía. Tú sabes, en la familia generalmente el padre es quien establece las normas y quien representa la autoridad. Si eso es así, ese niño más fácilmente va a ser guiado y orientado por las leyes, por las normas. Así que, si eso es con nuestra vida humana en general, yo te podría decir que con mayor razón la Iglesia y los místicos lo han percibido, asegura que nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos en nuestro ser, desde antes de nacer, desde el instantemente de ser concebidos, es más, San Pablo dice desde antes de la creación del mundo, nosotros ya fuimos llamados a la existencia por una voz paternal, amorosa, protectora, que es la voz de Dios Padre. Y nosotros llevamos en nuestro ser la huella, la sintonía, la necesidad de sintonía con esa voz. Luego, en vez de nacer nosotros con instintos como los animales, nacemos ya sembrado en nuestro ser con esa percepción y con esa necesidad de escuchar esa voz paterna. Cuando nos resuena en la vida, somos capaces de reconocerla. Yo creo que entonces la clave no es que Dios no hable, sino dónde y cuándo me habla Dios. Dora, ¿y dónde podemos escuchar a Dios? Bueno, mira, yo creo que lo podemos escuchar en nosotros mismos. Como te he dicho, hay claros signos de que nosotros somos creados por Dios y que Dios nos llama permanentemente, que ha dejado esa voz como sembrada en nosotros. Por eso, una de las primeras afirmaciones de la Iglesia ha sido siempre de que en nuestra conciencia Dios nos habla. Es decir, el problema es que en la conciencia también hay otras voces. Está mi propio yo, está lo que llamaríamos el ego o el propio yo. Están las voces de los consejos de los amigos, están las voces de la sociedad que te enseña cosas o que te desaprende cosas también, ¿verdad? Que te da sus propias normas, etcétera. Sin embargo, nosotros, y te voy a mencionar una frase muy bella que tiene el Concilio Vaticano II, dice: Dios ha sembrado la ley en nuestros corazones. Lo que llamamos nosotros también a nivel técnico como la ley natural. Nosotros nacimos con una percepción de que tenemos que vivir y alcanzar lo máximo en la vida. Ese deseo de superación, de grandeza, ese deseo de siempre buscar algo más y mejor,
es el primer síntoma de la voz de Dios permanente en nosotros. Es como la guía permanente que Dios nos dio para decir, mira, no te conformes con poco. ¿Sabes por qué? Porque tú naciste para lo eterno, para lo máximo, para lo superior. Y yo, el ser superior, sé lo que es superior. O sea, ese es el primer síntoma de que nosotros somos la imagen de Dios y que solo siguiendo hacia Dios vamos a ser felices. En ese sentido se dice, ¿verdad? La ley ha sido sembrada en nuestros corazones. No son normas, pero sí ese como intuición profunda y deseo de lo grande. Yo te diría, ese es el primer síntoma. Yo creo que todos los oyentes, si por un instante en este momento piensan en ustedes mismos, a ver, este año que está terminando, ¿qué los ha motivado? ¿Qué voces has sentido en tu vida? A ver, ¿a qué voces le has hecho caso? ¿Cuál ha sido tu motivación profunda desde que comenzó el año? ¿Verdad? ¿Y a qué te ha llevado eso? ¿Te ha llevado a satisfacciones o a frustraciones? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes animado, entusiasmado, deseoso? ¿La forma como llevaste la vida este año te ha dejado un gusto y un deseo de seguir sirviendo, amando, superándote? ¿O por el contrario, te sientes frustrado, desgastado, etcétera? Los maestros de espiritualidad dicen, esos son síntomas también de la voz de Dios. Es decir, Dios en nuestra conciencia nos habla no a nivel de mensajes racionales, sino sobre todo de sensaciones y de percepciones profundas, ¿no? Cuando decimos, me dejo guiar por el corazón, ¿podríamos decir que Dios nos habla a través del corazón, de ese pálpito? Exacto, mira que siguiendo la misma cita Vaticano II, ahí decía que Dios ha hecho de nuestro corazón o conciencia como un sagrario, donde tenemos citas a solas con Dios. Entonces, mira, ya te he dado una primera clave que todos los místicos reconocen. O sea, el deseo de superación, la búsqueda de lo máximo. Y Jesús llega y dice, mira, no te conformes con poco, desea ser tan grande como el Padre Celestial es grande. Entonces, si tú oyes la voz de lo grande, ya estás oyendo a Dios. Segundo, si tú oyes tu propia conciencia y te das cuenta los efectos que lo que tú has hecho en tu propia vida ha causado en ti. ¿Qué sabor te ha dejado la vida, lo que estás viviendo? Si estás con tristezas y amarguras o frustrado, entonces fue que oíste voces que no venían de Dios. Entonces fue que empeñaste en cosas, desgastaste tus energías en cosas que no eran lo superior. Luego también en nuestro cuerpo, en nuestra psicología y en todos los efectos tanto emocionales como psicológicos que la vida deja en nosotros, hay una voz de Dios. Mira, cuántas veces el estrés no nos recoge los músculos, no nos contrae la espalda, no nos enferma el hígado, la piel. O sea, si pudiéramos tener más atención en nosotros mismos, si tuviéramos como momenticos para leernos a nosotros mismos, veríamos que el primer lugar donde nos está hablando Dios es nuestra propia vida. Ahora, Dora, por ejemplo, Dios nos puede hablar cuando conocemos a una persona, cuando nos presenta en la vida una oportunidad para ayudar, cuando nos presenta una situación en que podemos ser un alivio para alguien. ¿Dios nos está hablando a través de esas circunstancias? Ya, perfecto. Mira, yo creo que precisamente porque nacimos para lo superior, cuando Dios vino a aclararnos qué era lo superior, porque es que el problema es que nos podemos confundir con qué es lo superior, ¿verdad? Yo puedo, entre dos opciones que me parecen muy buenas, confundirme, porque puede ser que las dos sean atractivas. Puede ser que dos amistades me llamen la atención, pero ¿cuál realmente es la que me conviene? Puede ser que dos negocios sean buenos, ¿verdad? Entonces son las circunstancias en que uno dice, ¿cómo escoger? ¿Cómo saber cuál de los dos va más con aquello para lo cual he nacido, aquello superior a lo cual he sido llamado? Mira, no quiero ser simplista porque los maestros de espiritualidad han logrado encontrar claves muy precisas. Quiero decirles que no se las voy a poder dar de pronto todas, pero a ver si logro enumerar algunas, ¿verdad? En ese caso, lo que hay que saber es que Cristo nos reveló que lo superior es el amor. Que todo lo que te implique a ti, dar más de ti, desarrollarte más,
ampliar más aquellas cualidades que tú tienes para dar, viene de Dios, es decir, y te va a ayudar a ser feliz porque va a coincidir con lo que tú eres. O sea, tu camino hacia la superioridad y el mío es diferente, porque tú, Andrea, tienes unas características propias. Tú sabes hacer cosas que son únicas, que yo de pronto si las quiero hacer no las hago tan bien como tú. Entonces, cuando alguien te invita a realizar algo o es una persona con un determinado temperamento que va más contigo que conmigo y tú sigues eso y esa persona o ese encuentro o ese negocio te permite desarrollar lo que tú eres, entonces eso es de Dios. Y tú lo vas a sentir porque las consecuencias de eso es que tú empiezas a dar más, a realizarte más. O sea, no te cuesta, no es como entrar a un trabajo que no era el tuyo ni el que te gusta, en que lo tienes que hacer porque te toca. Cuando tú empiezas a rodar en la vida hacia lo eterno, pero desde tu propio caminar y encuentras esa línea, síguela. Ese gusto, ese deleite, esa energía, te recargas, así te desgastes, porque no hay ningún trabajo que no desgaste, pero así te desgastas con alegría y sientes el placer de darte, ¿no? De crecer. ¿Estás creciendo? O sea que al escoger nuestro camino, el mejor camino es el que nos hace sentir bien, el que nos hace sentir mejor. Claro, mira, y el que hace sentir también bien a los demás alrededor tuyo, porque quería decirte otra cosa. Si Dios nos habla a través de nosotros, también nos habla a través de las otras personas. Muchas veces todo el mundo ve mejor nuestros defectos que nosotros mismos. ¿Cuántas veces en nuestra familia todo el mundo nos dice, ay, si fulanita se diera cuenta de tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué no escuchamos también lo que les estorba a los demás de mí? Mira, yo estoy convencida, y lo hago desde mi fe, de que Dios nos creó y nos hizo muy bien hechos. Que lo que nos choca de una persona no es lo que esa persona es, sino lo que esa persona no es y que no le cuadra. Por eso es que choca, porque de eso desentona. En cambio, lo que es tuyo y armoniza contigo, proyecta armonía hacia afuera. Entonces yo creo que también debemos ponerle cuidado a lo que dice la suegra, ponerle cuidado a lo que dice el marido, ponerle cuidado a las quejas de los hijos, ponerle cuidado a los gestos que las personas hacen cuando te ven. O sea, ¿qué proyectas tú? ¿No? Ahora que estamos como en final de año, analizando, como evaluando nuestra propia vida, mira a ver qué reacciones se dan en torno tuyo. Y tú me dirás, bueno, Dora, ¿y por qué una teóloga está hablando de esto? Mira, es que esta es la forma de aterrizar y entender también lo que ya la Sagrada Escritura nos decía. San Pablo nos decía que el Espíritu Santo, que es el que siembra la palabra de Dios en nuestros corazones, que es aquel que realmente nos habla en el profundo de nuestro ser, nos deja saber cuando estamos siguiendo o no a Dios, no a través de gritos ni pellizcos, sino a través de sensaciones y emociones, dice, en nuestra propia vida, ¿verdad? Dice San Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, según las obras que proyecta y que salen de nosotros, dice, quien ha nacido del Espíritu se ha despojado de todo lo que no es vida. O sea, no opta ni por fornicación, ni pasiones, ni codicia, ni ira, ni maledicencia, ni mentira, ¿verdad? En cambio, se ha revestido del hombre nuevo que se va renovando. Mira, me encanta esto porque la Biblia es muy consciente de que esto es un proceso. Se va renovando, ¿verdad? Hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Es decir, es que aquello a lo cual aspiramos es muy grande. Entonces, y dice también en Colosenses 3, ¿verdad? El hombre que ha nacido del Espíritu está revestido de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soporta a los otros, perdona. Entonces, imagínate tú, mírate a ti mismo ahora, ¿de qué te sientes revestido? Mira en tu entorno, o sea, ¿qué produce tu vida en los demás? ¿Qué produce tu vida? En tu trabajo. No significa que seamos totalmente exitosos a nivel humano de trabajo, sino realmente qué percibe la gente en lo que tú haces. Lo haces con gusto, con amor, porque es que a veces uno, pues de pronto no es el mejor cocinero, ¿verdad? Pero si lo hace con amor, como que perciben de que, bueno, no digamos nada, porque de todas maneras mi mamá lo hizo como con cariño.
Así no sepa tan sabroso, me explico. Lo mismo a nivel de tu trabajo. De pronto un jefe diga, bueno, no es la persona más inteligente, pero mira cuánto empeño, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando digo que veamos los signos de lo que producimos alrededor nuestro. ¿Cómo identificar la voz de Dios en nuestras vidas? Ese es el tema de hoy y nos acompaña en el programa Dora Tovar, profesora de teología. Dora, algunas personas en la historia que terminaron haciendo desastres, como los suicidas de Bahamas en los años 80, dijeron haber escuchado la voz de Dios. ¿No resulta un tanto peligroso eso de creer que se escucha a Dios? Sí, mira, es decir, bueno, por un lado tenemos que aceptar la afirmación de que nosotros nacimos para escuchar a Dios. Tan es así que Dios mismo se nos volvió palabra. El problema es cuando nosotros confundimos esa palabra con nuestras propias voces. Por esto, a nivel de la espiritualidad se habla de la necesidad de un permanente discernimiento, de un análisis de los espíritus. Es otra forma en que los santos hablan, ¿verdad? Se refiere a que nosotros podemos confundir nuestro propio ego, nuestras propias maneras o visiones de qué es lo superior, con ese deseo profundo de Dios. Por esto, Dios mismo nos ha dado una guía, es la Sagrada Escritura. Pero también, incluso esa Sagrada Escritura yo la puedo interpretar a mi manera, decir, mira, hoy abrí la Biblia y me dijo que resulta que de pronto abrí un salmo en que dice, acaba con tus enemigos y no sé qué. Entonces yo salgo y yo voy a matar a todo el mundo entonces, ¿verdad? Esa Biblia la tengo que leer en la comunidad y en un consenso comunitario. Porque, como te decía, en los efectos de lo que yo he interpretado, puedo ver si lo que yo escogí realmente es lo mejor o no. Y a veces yo no veo esos efectos, pero otros sí. Entonces, por eso siempre es muy sano confrontar mis propias disquisiciones con alguien. A nivel técnico se llama un director espiritual, pero piensa tus compañeros de camino, tu esposo, esa amiga que es una persona sabia, ese grupo de oración donde vas, ¿verdad? Con esas personas en concreto, tu párroco, tu confesor, tu director espiritual, son personas que deben guiarte porque tú puedes, en un ataque de euforia, ¿verdad?, decir, uy, esto es lo que Dios quiere. No, un momentico. Pero te digo, por ejemplo, San Ignacio Loyola fue un gran director espiritual y experimentó en su propia vida muchos excesos. Él a veces creía que hacer cosas determinadas venía de Dios y fue descubriendo que realmente lo que viene de Dios crea armonía en ti y crea armonía en tu alrededor. Entonces, si en el primer momento no sientes esa armonía o no la percibes, y esa armonía no te da un gusto, no alboroto, no es una excitación desenfrenada, no. La presencia de Dios siempre causa armonía o consolación, pero como decía Moisés, es como el aire fresco en el desierto, es como un paso sereno, que no es ni lo que desentona de feo, ni tampoco lo que chilla de estridente de tanta alegría, no. Es una alegría y una paz que es armoniosa, que contagia pero sin alborotar. ¿Ves? Entonces, ese ya es un buen síntoma. Y cuando no nos quede muy claro qué es lo mejor, también se aconseja, por ejemplo, San Ignacio, hace una lista de los pros y contras. A ver, si me caso con esta persona, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? ¿En qué coincidimos y en qué no coincidimos? ¿Estoy dispuesta a renunciar a esto o no estoy? ¿Me entiendes? O sea, hacer listas de pros y contras. Si me voy a cambiar de trabajo, a ver, en este momento, ¿qué es? De pronto si estoy muy entusiasmado por ese nuevo trabajo que estoy viendo y estoy bien. Momentico, ¿qué pros y contras tiene para mí, para mi familia, para mi estabilidad? ¿Coincide con mi temperamento, con mis capacidades, con mi experiencia laboral, etcétera? ¿Ves? Y después de que hayas visto, si no ves muy claro y no encuentras esa armonía, como ese trick. Mira, voy a usar una palabra en inglés, perdóname Andrea, pero me gusta siempre valorar el castellano, pero hay una palabra en inglés que me encanta
y que difícilmente le encontramos traducción en español, y es el insight. Un insight es como una experiencia profunda de verdad en nosotros, como cuando sientes que tu mente hizo clic y que todo tu ser hizo como clic, ¿verdad? Ese es el clic que tenemos que encontrar como signo o señal de que era la voz del Espíritu. Si yo al escoger algo, en todo mi ser hago como un clic, o sea, recibo como un insight y me lleno de una energía positiva, de serenidad, de entusiasmo, de deseo de servir, eso viene de Dios. Eso es lo tuyo. Ahí Dios te está hablando clarito. Bueno, aquí estamos las dos, Dora, haciendo clic. O sea que vamos a una pausa y ya volvemos, amigos. Estamos hablando hoy con Dora Tovar, profesora de teología, y el tema es cómo identificar la voz de Dios en nuestras vidas. Ya volvemos. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives. Con sentimiento. Como el aire que respiro, como el aire que yo siento, así siento tu presencia, por eso creo en tu existencia. Como la lluvia que cae y que cae sobre mi rostro, así siento tu presencia, por eso creo en tu existencia. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives, Señor. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives. Es porque Él vive. Como el aire que respiro, como el aire que yo siento, así siento tu presencia, por eso creo en tu existencia. Como la lluvia que cae y que cae sobre mi rostro, así siento tu presencia, por eso creo en tu existencia. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives, Señor. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives, Señor. Yo sé que Él vive porque lo siento. Yo sé que vivo porque tú vives. Porque tú vives.
Queridos amigos, hoy estamos en Abriendo Puertas, buscando respuestas a una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿cómo identificar la voz de Dios en nuestras vidas? Y Dora Tovar, profesora de teología, nos está ayudando a responder a esta inquietud. Dora, ¿contamos con la guía del Espíritu de Dios para todas las decisiones de nuestra vida? ¿O podemos fiarnos de nuestro juicio y capacidad de decidir? Mira, yo sí creo que el Espíritu Santo permanente y constantemente nos está hablando. Es más, a veces nos está gritando, porque el único plan de Dios y deseo para nosotros es que seamos felices. Entonces, partiendo de esa realidad y sabiendo que Él está tanto en nuestra conciencia como en toda la realidad, hay varias claves que podemos tener en cuenta. En primer lugar, Dios mismo nos dio facultades muy interesantes para discernir. Está la razón, está la voluntad y está la emotividad también, ¿verdad? Pero por encima de todas esas facultades, nosotros tenemos como una conciencia profunda. Cuando yo hablo de conciencia, no me refiero a la razón. Mira, muchas veces nosotros con nuestra razón no oímos la conciencia. Cuando yo me refiero a la conciencia, me refiero más a lo que la gente dice como la voz del corazón, como, mira, el corazón me lo decía, es que yo, allí sí. San Ignacio de Loyola, un santo a quien quiero mucho y creo que fue un gran maestro en discernimiento, hablaba de que hay que seguir las mociones. Mira que una moción no es ni una intelección ni una emoción. O sea, porque tú te puedes dejar llevar por las emociones, ¿sí? Por ejemplo, ese muchacho que está en la esquina te fascina. ¡Ah! Se te mueven todas las hormonas cuando lo ves, etcétera. Pero de pronto es un degenerado. Entonces, bueno, esas hormonas te están llamando la atención para que te fijes en él, pero no para que te cases con él. Una vez te fijes en él, tienes que discernir. O sea, tú no puedes dejar que sean solo tus sentimientos los que te lleven a algo, ¿me entiendes? Porque entonces estás yendo también contra la razón y contra todas las otras cosas. Entonces, por eso el discernimiento tiene que incluir todas las realidades y fundamentalmente dejarnos guiar por eso que en el fondo tenemos. Yo sé que la muchachita que está muy entusiasmada con el muchachito de la esquina, muy en el fondo, sí se pone cuidado a ella misma. A veces siente como un frío, como una desolación, como un miedito, cuando esa persona tan atractiva como que tiene gestos que todos sabemos son dañinos. Pero entonces nosotros podemos usar la razón y decir, ay no, es que, ay sí, él es como grosero, ¿no? Ay sí, es como medio atarbán para las cosas. Ay, pero es que tan bello, pero es que yo lo voy a cambiar, etcétera. Esos son raciocinios, ¿ves? San Ignacio por eso decía, mira, cuando te encuentres con el enemigo, que es muy astuto, te va a dar muchas posibilidades para que lo escojas. Pero si realmente tú tienes cuidado y sabes que tú naciste para lo mejor, y eso está profundamente claro en tu conciencia, y te quieres lo suficiente y le pides siempre a Dios que te ilumine, tú te vas a dar cuenta que el enemigo de todas maneras te está causando gustos, pero que no son tan duraderos. Que sí te emociona mucho, pero al mismo tiempo te da muchos problemas, te está trayendo problemas en la casa, con tus vecinos, ¿verdad? Que les molesta que ponga el carro con todo el volumen afuera, etcétera. Todas esas desarmonías que causa esa persona son parte de lo que tú tienes que escuchar, ¿verdad? Entonces, fíjate que el placer, cuando no verdaderamente viene de Dios, cuando no es la felicidad que viene de Dios, dura poco y te entusiasma poco. Cuando en cambio algo viene de Dios, te da profunda emoción. Mira, es más, para muchos pensamientos, para ti misma, yo que trato de meterme en esta vida espiritual y ejercitarme a mí misma, he podido experimentar cómo a veces, por ejemplo, me empieza a doler la espalda. Y entonces de pronto empiezo a pensar, ay, qué horrible, ya cómo me está doliendo la espalda, cómo me estoy enfermando de horroroso, pero de qué momento me envejecí, pero cómo es posible que esto me haya pasado, etcétera. Eso es acariciar al enemigo. Eso es invitar al demonio y darle la puerta abierta y decirle, mire, siéntese y contemplémonos aquí profundamente los dos. Entonces, ese pensamiento y ese sentimiento no es constructivo.
La actitud es fundamental. Y cuando estamos a punto de comenzar un nuevo año, yo creo que es clave analizar con qué actitud nosotros afrontamos el día a día, con qué actitud afrontamos el comienzo de un nuevo año. Creo que viene como anillo al dedo con lo que estás comentando, ¿no? Que podemos hacer una diferencia cuando observamos las cosas con los lentes más positivos. Por ejemplo, aquella frase tan típica, ¿verdad?, de que del vaso de agua está medio lleno o medio vacío. Sí, yo sí creo en la actitud, pero mira, esa actitud supone previamente una opción fundamental, que es la fe. Entonces, amigos, ¿para qué sirve la fe? La fe es la guía, es el sentido de tu vida, es el norte que te dice, mira, yo he nacido para Dios. Yo he nacido para Dios y el camino a ese Dios es Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor. Si yo he nacido para eso, entonces quiere decir que yo he nacido para amar. Ok, ya tienes el mapa. Ya sabes dónde está el tesoro que vas a alcanzar el próximo año. El único y verdadero tesoro que te da satisfacciones para siempre y que no se te va a acabar es el amor. Entonces, apúntale al amor y ten la seguridad de que el amor es, como Cristo nos dijo, la entrega. No son las sensaciones bonitas, no el solo romanticismo, no, es la entrega. Es hacer cosas que signifiquen que tú sacas de ti lo mejor para el bien de los demás, para el bien de los otros, para tu familia, para realizar todo lo que tú eres en tu empresa, en tu familia, en tus negocios, en tu parroquia. Entonces, una vez tú tienes ese norte y crees, y hoy te arrodillas y dices, sí, Señor, ese va a ser el objetivo de mi vida. Entonces, ¿cómo manejar y optar por las cosas que mejor me ayuden a llegar allá? Entonces, tú vas a encontrar que hay 20,000 formas que te van a tarear y cosas que te van a angustiar y todo, pero si recuerdas, no, momentico. Yo voy a vivir para amar. Entonces está bien, sí, yo quiero llegar a tiempo a mi casa, yo quiero que el almuerzo me quede rico, yo quiero que este trabajo termine a tiempo, pero lo voy a hacer con amor y por amor. Voy a hacer lo que pueda, no me voy a martirizar ni voy a martirizar a nadie más porque también me voy a amar a mí. ¿Me entiendes? O sea, esa es la diferencia. Cuando tú ya tienes ese norte o ese fundamento en tu vida, entonces tú dices, voy a seleccionar las opciones según eso. ¿Ves? Con una actitud positiva, con la actitud positiva del amor. Dora, ¿y se puede, por ejemplo, una familia, un grupo humano, como una empresa o un comité parroquial, encontrar la forma de dejarse guiar por la voz de Dios? Yo sí creo, Andrea. Mira, ¿qué es la oración? La oración es la toma profunda o un momento de conciencia en la cual yo decido por un momento escuchar, a ver, ¿qué voces me están guiando? Eso es orar. Orar es escuchar a ver si dentro de las voces de mi vida está la voz de Dios o estoy siguiendo más otras voces. Entonces, yo puedo hacer una oración de manera consciente y ojalá parte de los propósitos de este año es, Señor, que yo no pase un día sin saber a quién he servido hoy. ¿A qué espíritus he servido hoy, verdad? Si al verdadero espíritu o voces que no son tu voz. Pero también, qué bueno que en nuestra empresa y en nuestra familia nos demos el tiempo de tanto en tanto para decir, a ver, un momentico, ¿cómo estamos llevando las cosas? ¿Nos estamos amando más? ¿Estamos aprendiendo a respetarnos más? ¿Estamos aprendiendo a manejar mejor nuestro dinero? ¿Estamos yendo mejor en las relaciones con nuestros parientes? ¿Verdad? Entonces, ese, aunque tú no lo llames, es un momento de oración. Porque es un momento para discernir y lo podemos hacer en grupo. Y eso nos ayudaría muchísimo porque lo que tú no ves, lo ve el otro. Y entonces se puede aprender a hacer como ese discernimiento que se hace en iglesia, que se hace en todos, ¿verdad? Sería una forma maravillosa de caminar con el Señor. Ahora, Dora, es importante, por ejemplo, el silencio, la oración, la meditación, para que nosotros entremos, ¿verdad?, en esa onda para tratar de escuchar la voz de Dios. A ver, ¿qué nos dice Dios en el silencio? Sí, yo sí creo que el silencio es prodigioso, es que orar es hacer silencio. Orar no es lo que yo le digo a Dios, esos son rezos que me pueden preparar al silencio. Pero una cosa es rezar y otra es orar. Orar es hacer un espacio en mi vida para oír
a Dios. Entonces lo primero es preguntarme y disponerme 5 o 10 minutos en mi vida. A ver, Señor, ¿estás tú aquí? ¿Verdad? ¿En dónde estás? A ver, ¿dónde has estado hoy? ¿O dónde has estado en el trabajo de esta semana? A ver, ¿qué signos puedo ver de que las cosas vienen de ti en mi vida en este momento? ¿Qué prima? ¿El estrés, la angustia, la desazón? ¿O la paz, la confianza, la certeza, el deseo de amar, de servir, el entusiasmo, la energía? Cuando tú estás con Dios, tienes una gran energía en tu vida. Así estés cansado, así estés medio enfermo y todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Entonces se ve que está esa llama encendida, ¿ves? Y eso produce energía, produce ganas de servicio, ¿verdad? Cuando no, entonces estamos flojos en el amor, flojos en el servicio, flojos como en la disciplina de trabajo. Y puede también ser un buen vehículo, Dora, para escuchar la voz del Señor, el encontrarnos de cerca con la naturaleza. La contemplación, bellísimo, sí, porque mira que muchas veces vemos con más facilidad la desarmonía que hay en torno de nosotros. Como te digo, es una tendencia del mal espíritu, el dejarnos ver solo lo negativo. Cuando en cambio contemplamos a Dios o contemplamos su obra, eso nos ayuda a hacer silencio, eso nos pone también en perspectiva. Esos atardeceres bellos, ese tono azuloso y a veces rosado de las noches de invierno, esa gotica de agua que está allí perfecta, nos recuerda que no es, lo perfecto no es lo que haga yo, es lo que Dios puede hacer en mí, ¿ves? Entonces que qué rico volverme a dejar hacer por Él. Muchísimas gracias, Dora, por esta reflexión maravillosa, y aprovecho para desearte un muy feliz año y esperemos que vengas muchas veces abriendo puertas durante el próximo año. Muchas gracias, Andrea, y recordamos que la palabra de Dios es Jesús, oigámoslo, que es un camino, ¿verdad?, certero. No nos olvidemos de la oración y de todos esos buenos propósitos que te llenan de energía hoy, son la voz de Dios. Si te llenan en cambio de desolación y esto, no lo oigas. No dediques ni un solo minuto de estos planes, ni a lamentarte por tu pasado, ni a quedarte haciendo cuentas negativas de lo que ha pasado, sino deja que Dios te llene de la ilusión, la esperanza y esa vida nueva que tiene para ti. Queridos amigos, les deseamos fortaleza para realizar los deberes diarios, desprendimiento para rechazar todo deseo que desvíe la fe cristiana, humildad para convivir en armonía, caridad para amar al prójimo, confianza en la misericordia divina, justicia
para obrar con rectitud, pureza para rechazar al maligno, alegría para alcanzar el cielo, generosidad para entregarse al servicio de Dios. Que el nuevo año les colme a ustedes de paz, alegría, unión, esperanzas, éxitos, amor, luz, realización, armonía, salud, respeto, solidaridad, humildad, pureza, amistad, sabiduría, perdón, igualdad, libertad, buena suerte, sinceridad, fraternidad, equilibrio, dignidad, benevolencia, fe, bondad, paciencia, gratitud, fuerza, tenacidad, prosperidad, reconocimiento y mucha felicidad. A nombre de la Arquidiócesis de Washington y especialmente del equipo que hace realidad este programa Abriendo Puertas, queremos desearles un muy feliz Y hasta aquí su programa,
Abriendo Puertas, un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.